acompañada de mi compañero Gerardo, en la cual vamos a hablar un poco sobre la terapia electroconductual y nos abarcaremos a diferentes elementos que nos va a ir presentando en sus conceptos para poder entenderlo mejor. Gracias, Elizabeth. Bien, estamos acá en como ya mencionó, Descifrando DBT. Es un podcast para ustedes, es un podcast informativo que nos va a servir para explorar justo lo que es la DBT, el manejo de emociones y cómo podemos aplicarlo centrado en el cliente, que es lo importante, ¿no? Vamos a interpretar también nosotros como futuros profesionales y esperamos que la información sea relevante y pues que les sirva a ustedes. Claro, Gerardo. Hoy más que nada nos abarcaremos sobre algunos elementos fundamentales de la DBT que estamos estudiando y que son clave para un tratamiento y para entender su eficacia. Asimismo, también conoceremos algunos procesos terapéuticos en los cuales como estudiantes vamos aprendiendo día a día y con cada entrevista que realizamos a algunos pacientes dentro de cámara GESEL y que nos puedan servir más adelante. Empezar con los supuestos de DBT y en lo que abarca principalmente, ya que para ti y para nosotros nos va a ayudar en nuestra práctica como profesional y como estudiantes actualmente. Para ello, realizaremos una pregunta en la cual va a despertar curiosidad en ustedes de por qué son tan críticos estos supuestos para la forma en que nos acercaríamos a los clientes y cómo crees que impacta nuestra visión del consultante. Bien, excelente pregunta, Elizabeth. Y de hecho, para responderla vamos a abarcar un poquito lo que es o de lo que va esta terapia, ¿no? En realidad, los supuestos de DBT trascienden de la teoría. Son una postura terapéutica que adoptamos para centrar y focalizar toda nuestra atención en el cliente. Pues a esto se le suma, por ejemplo, la idea de que los clientes están haciendo lo mejor que pueden, ya que esto les hace sentir más cómodos, más liberados y más tranquilos con lo que son como personas. Aparte de ello, nos obliga a mirar más allá del comportamiento problemático y a reconocer que, aunque las estrategias actuales muchas veces son desadaptativas, también pueden ser muy funcionales. Aparte de esto, no existe una excusa para no focalizar nuestra atención en el cliente, sino más bien un punto de partida para que los clientes puedan mejorar y estar motivados a cambio de la terapia, ¿no? Y pues la dialéctica entre estos casos es aceptar la realidad y empujarlos a un cambio consciente de lo que están haciendo. Entonces, por lo que entiendo, Gerardo, es un equilibrio entre la aceptación y el cambio desde un inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría traducir la filosofía en la estructura del tratamiento del DBT? Porque ya que, como sabemos, es un modelo bastante estructurado y multicomponente, algo que hemos ido revisando dentro de las sesiones, dentro de la clase, por ejemplo, ¿no? En el libro que es de Bogiano y Gagliese. Exacto. Y como mencionas, hay puntos para poder abarcar esta terapia. Bueno, lo primero es focalizarlos en la estructura, ¿no? Está pensada para sostener muchos supuestos. En este caso podemos abordarlos desde varias perspectivas. Primero, todas ellas van a estar regidas por el manejo de emociones, o como menciona la lectura, la desregulación emocional. Pero dentro de estos, pues hay 4 aspectos fundamentales en los que nos podemos centrar. El primero de ellos es la terapia individual. Bueno, se podría decir que es la base, el corazón de todo el tratamiento, ¿no? Se trabajan la jerarquía de objetivos, valores y demás funcionalidades. Ahora también está el entrenamiento de habilidades, pues es fundamental para mejorar las fortalezas ya de nuestros clientes y para ahondar un poco en esas desventajas o en cosas que no realizan muy bien. Bueno, como tercero tenemos lo que es el coaching telefónico. Es un componente distintivo que permite sentir esa compañía y la relación terapéutica de manera más profunda. Y bueno, por último tenemos lo que es la consulta para los terapeutas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, que vienen a terapia y pues podemos nosotros trabajar en conjunto a ellos en una cantidad de sesiones de terapia. Ok, como observan, es fascinante cómo cada componente refuerza la filosofía dentro de la DBT. Es por ello que nos abarcamos más en la multimodalidad que tiene esta terapia, ¿no? Y es sin duda una de sus grandes fortalezas, ya que busca respaldar fuertemente esta estructura que nos pueda presentar. Asimismo,
En este segmento cierra con una reflexión que les invita a una pequeña pausa mental antes de poder seguir con el siguiente tema. Para especificar un poco lo que hemos mencionado ahorita, vamos a dar algunos ejemplos cortos nada más. Primero, pues de la terapia individual, ¿no? En esto, como ya hemos venido trabajando en Cámara Gesell con pacientes individuales, el grupo de terapeutas se centra en abarcar todos los problemas que tiene nuestro paciente para tratar de volver sus conductas más funcionales. Esto no quiere decir que le solucionamos la vida al paciente, sino más bien que abarcamos las virtudes que ya tiene y los valores que tiene para poder trabajar en su funcionalidad. Como segundo ejemplo, pues tenemos el entrenamiento de habilidades. ¿De qué se trata esto? Muchas veces los pacientes se sienten agobiados o vienen a consulta porque están cansados emocionalmente. Y a ello pues se les suma que tienen problemas de trabajo, familia, pareja o lo que fuese. Entonces, aquí lo que usualmente la TCC aplica es el mindfulness. ¿Para qué? Precisamente para que el paciente pueda conectar con sus emociones y tratar de sacar esos valores internos que tiene y de esta manera pues que se sientan más tranquilos y tengan en claro sus vitalidades o sus áreas vitales dentro de la terapia. Como tercero tenemos el coaching telefónico. Esto se refiere básicamente a la orientación y consejería psicológica. Muchas veces este aspecto es algo subjetivo porque si bien no sigue una estructura como tal, el coaching asume que al paciente tú lo puedes acompañar y decirle muchas veces, ¿sabes qué? En esta situación podrías intentar esto, o darle estrategias de afrontamiento que puedan beneficiar cómo afronta los problemas que está pasando. Y bueno, por último tenemos la consulta para terapia, que muchas veces los pacientes se sienten tan agobiados que ya prefieren venir a consulta antes de tratar de ir con un psiquiatra o algo y quieren saber lo que les pasa. Usualmente los pacientes llegan a consulta diciendo no sé qué me pasa y tratamos de ahondar el problema poco a poco y construyendo, ahí desligando problemática tras problemática que tiene para poder pues abarcarlo en la terapia centrada al cliente, que es lo que estamos haciendo ahora, o como muchos le conocen, la terapia de tercera generación. Claro, Gerardo, es fascinante cómo cada componente es importante para nosotros tener una base terapéutica y así poder conocer un poco más a profundidad al paciente. Si bien es cierto, no resolvemos la vida del paciente, pero sí le damos estrategias para que pueda él darse cuenta y lograr a una meta que pueda él ser significativo en su vida. Asimismo también asimismo también nosotros como terapeutas, como somos estudiantes también, vamos aprendiendo del día a día cómo el DBT tiene diferentes componentes en los cuales nos puede permitir a nosotros ayudar a nuestros pacientes. Anterior vimos sobre los supuestos del DBT, en la cual abarca sobre la base del terapeuta y una mirada más allá del comportamiento que tiene el paciente, que es poder reconocer la dificultad que tiene y para ello utiliza estrategias ya que no son tan adaptativas, pero hace el intento y con el intento, el principio de poder reconocer. Ahora nos abarcaremos principalmente en el pretratamiento y el rol crítico sobre la validación. Gerardo, como estudiante, como somos nosotros, ¿qué tan importante es esta fase del pretratamiento antes de sumergirnos de lleno en la terapia y cómo lo abordaríamos? Bien, el pretratamiento en sí es el proceso de aclimatación, si así se le puede decir. ¿Ya que viene esto? Pues como hemos visto ya en todos los tipos de terapias que hemos hecho, hay un proceso donde nosotros hacemos los datos filiativos, ¿no? El motivo de consulta, la recolección de datos y la anamnesis misma, que son precisamente procesos que se hacen dentro del pretratamiento. Esto quiere decir que vamos a explicar al paciente mediante breves ejemplos, preguntas, vamos a tratar de centrar su vida y tener un concepto claro de lo que él está buscando, de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, para poder ir trabajando poco a poco y pues como bien ya he dicho y ya mencionó mi compañera, generar funcionalidad, ¿no? El DBT requiere, como todas las terapias, una asistencia, un compromiso determinado de parte del paciente, tanto como de los terapeutas, claro que sí,
y estar abierto, ¿no?, al diálogo continuo. Esto quiere decir que aunque en esta terapia se aplica mucho el coaching telefónico, esto quiere decir que el acompañamiento es constante. Entonces debemos estar pendiente del paciente, si está haciendo sus actividades, sus tareas, si más allá de eso está añadiendo nuevas soluciones a las problemáticas que ya presenta, pues y nosotros en terapia ir viendo si esto le está sirviendo o darle nuevas estrategias de afrontamiento, ¿no? Entonces, pues en DBT reducimos la ambivalencia y aumentamos la motivación que tiene nuestro paciente para las actividades diarias y áreas vitales de su vida. Entonces, como sabemos, una parte fundamental dentro de la DBT y su principal es la validación, ya que, como comenta mi compañero, es un objetivo más allá de la DBT y lo principal, porque nos ayuda a nosotros a entender al paciente y poder reconocerlo, ¿no? Pero muchas veces tenemos una idea errónea de que la validación es de como decir, estás de acuerdo, sí, está bien, etc., ¿no? Es por ello que, Gerardo, ¿podrías explicarnos un poco más allá sobre el concepto de la DBT? Ok, y partiendo del concepto y a lo justo lo que mencionaste, lo que es importante acá es determinar en realidad qué es la validación. La validación no solo es decir al paciente estás de acuerdo con esto, o en la terapia vamos a hacer esto, o te vas a subir a este árbol o a este carro a las 3:45, no. No se trata de eso, en realidad la terapia va de que el paciente pueda elegir qué cosas son importantes de su vida y que lo demuestre. Por ejemplo, si el paciente considera que es relevante, no sé, el trabajo, y su meta es ser un buen profesional dentro de su trabajo, pues eso es un área importante. Y validar esto mediante, no sé, cuánto sueldo te gustaría percibir, por ejemplo, es una manera de validar la información que tenemos y cuán importante es esto dentro de la vida de nuestro cliente. Entonces, esto quiere decir que el paciente debe reconocer el sufrimiento que tiene en la terapia. El sufrimiento es causado por, no sé, problemas de la vida diaria, problemas tal vez amorosos, económicos, con familia, y pues todo esto genera que el paciente tenga algunas estrategias de afrontación, que muchas veces antes de la terapia son conductas evitativas, es lo más recurrente. Pero dentro de la terapia nosotros vamos a hacer que este paciente pues pueda dejar de lado esas conductas y ver el problema desde otra perspectiva, no viéndolo como un problema en sí, sino como una oportunidad de mejora. Y esto le va a servir para que sea funcional no solo con los problemas que tenga, sino mejorar en las áreas vitales, tanto con su familia, trabajo y amigos. Claro, muy bien, Gerardo. Lo que ha explicado nos da a entender que no es darle la razón al cliente, sino nosotros, más allá de un concepto de validación, es poder hacer lo que ha dicho nuestro compañero, ya que no obligamos tampoco al cliente, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, con los ejemplos que ha dado, ¿no? Es más que nada que el cliente se pueda sentir seguro y cómodo dentro de la sesión y dentro de las estrategias que nosotros le podamos dar, porque a la sesión simplemente el cliente no va a venir a recibir órdenes y nosotros simplemente escuchar, sino es poder armar y planificar junto al cliente sus metas, sus objetivos, de acuerdo a los valores que él pueda tener y pueda reconocer y pensar en las situaciones que le pueda generar, como dentro de la DBT se trabaja la regulación emocional, ya que esto va a permitir al paciente poder manejar su impulsividad, las frustraciones, el enojo que pueda sentir y cómo él reacciona frente a esta situación. Anterior tratamos sobre el pretratamiento y la valoración, en la cual su objetivo es poder construir una alianza junto como terapeutas hacia el cliente, ya que esto nos permitirá construir un ambiente seguro para el terapeuta y un ambiente también de confianza para poder relacionarnos uno a otro. Ahora abarcaremos sobre el tema muy importante, en la cual es la parte fundamental, diría yo, de una columna vertebral. Me dirijo a esto, a un análisis en cadena y el análisis de solución, ya que estamos empezando recién a conocerlos. Me gustaría invitarle a Gerardo que explicarnos un poquito más sobre
¿qué abarca estas dos análisis de cadena y análisis de solución? Bien, buena pregunta. Y el análisis en cadena, vamos primero con eso. Yo lo definiría como una disección del problema, ¿no? Como en aspectos forenses vamos a diseccionar el cuerpo que tenemos, en este caso pues la validación, el problema, y vamos a ir relacionándolos parte por parte. Vamos a ver dónde está la problemática, luego vamos a ver qué se puede mejorar y pues vamos a ir, es un proceso que vamos a tener que seguir para poder llegar al objetivo. En primer lugar vamos a tener lo que es el evento precipitante o bueno, desencadenante, ¿no? Esto va a ser la causa de toda la problemática mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los pacientes vienen con un motivo de consulta estructurado. Muchas veces no son conscientes de ello, pero a medida de que van avanzando se dan cuenta que tienen problemas severos, no sé, con familia, pareja o simplemente el trabajo. Y a causa de esto no pueden, o se sienten frustrados, o se sienten más tristes, o tal vez algo bueno y no se sienten más felices. A eso nosotros llamamos el evento precipitante, ¿no? Es el antes de toda esta problemática. A ello, pues, lo sucesivo son los factores de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, como cada cliente o como cada persona en realidad tenemos fortalezas y debilidades. Dentro de las debilidades nosotros podemos sufrir más afecciones por la problemática y esto a su vez quiere decir que cuando hay un problema muy grande y nosotros no somos muy buenos manejando nuestras emociones, pues nos afecta en mayor medida. No es como si nosotros supiéramos qué hacer, al contrario, nos bloqueamos, no sabemos qué hacer y pues termina el malestar haciéndose aún más grande. Creamos un monstruo mucho más grande que termina pues destruyendo más áreas vitales de nuestra vida. Y pues para evitar esto, ¿qué es lo que hacemos? Como ya mencioné, es importante diseccionar toda la problemática. Y sí, vamos a partir cada problema y cada área vital que tiene el paciente y lo vamos a enlazar. De manera que los pensamientos, sentimientos, problemáticas y todo lleguen a un solo acuerdo y lleguen a un comportamiento problemático, ¿no? O sea, basándonos en esto, nosotros podemos decir o bueno, podemos afirmar que la problemática más grande dentro de un paciente es lo que él mismo nos va a terminar contando. Y pues después ya vienen lo que son las consecuencias, cómo se siente, si se siente más irritado, si se siente triste, frustrado, si las cosas no le salen bien. Y bueno, es algo que el paciente también tiene que aprender a reconocer. Nosotros le damos las pautas, sí, es cierto, pero el paciente es el que debe darse cuenta de lo que le hace bien y lo que le hace mal, de lo que es bueno y lo que no lo es. Y nosotros solo fortalecemos esta percepción del paciente. Es interesante cómo la análisis de cadena va a abarcar o empieza a partir del comportamiento de los pacientes, ¿no? Es por ello que vemos que como cada cosa va armándose como un rompecabezas y así mismo se va desglosando con cada complejidad que tiene, ya que una vez mapeada meticulosamente la cadena va a ir con diferentes componentes. Es por ello que nos gustaría conocer un poco más sobre el análisis de solución, ya que como vemos es la otra cara de la moneda. Exacto. Y como bien mencionas, las soluciones van cuando identificamos cada parte de esa cadena que hemos construido, ¿no? Cuando ya armamos la cadena tenemos el problema mayor. ¿Y qué hacemos? Bien, hay preguntas que podemos responder como terapeutas para nosotros poder llegar a las estrategias de afrontamiento que queremos para nuestros pacientes. La primera de ello pues, puede ser qué habilidad de DBT podríamos haber usado de manera diferente. Y esto va enfocado muchas veces a que hay muchas estrategias de afrontamiento. Podemos decirles estrategias tanto conductuales, sistémicas o no sé, trabajar cualquier cosa con el paciente, siempre y cuando nosotros fundamentemos el por qué y por qué es esta estrategia la mejor para afrontar su problemática. Y dentro de ello, pues encontrar una habilidad de la terapia dialéctica conductual que pueda regular las emociones de nuestro cliente. La segunda pregunta que debemos responder es ¿qué comportamiento alternativo podría haberse sustituido? Es decir, que muchas veces y al día de hoy, no sé, el 80% de los pacientes tienen conductas evitativas, muy bien. Entonces, ¿qué comportamiento alternativo a esta conducta evitativa podríamos decir al paciente que adopte
y que sea más funcional que evitar el problema, porque después incluso cuando trata de distraerse con otras cosas, termina haciendo el problema mucho más grande, lo cual genera un problema mayor, mayor estrés, mayor frustración y pues mayor desregulación emocional dentro de nuestro cliente. Y bien, la tercera pregunta es ¿qué cambios ambientales podríamos implementar? Esto ya tiene que ver directamente con el contexto. El contexto juega un papel muy determinante en cómo nosotros manejamos las emociones. No cualquier persona se pone a llorar en la calle, o sí, hay personas que tal vez la presión social los hace llorar. Entonces, al paciente nosotros vamos a ver cuáles son esos factores ambientales que nutren sus conductas funcionales, porque o sea, si hablamos de conductas que no son funcionales, pues estaremos fomentando que el paciente no muestre sus emociones como deben de ser. Al contrario, nosotros queremos que se exprese y se sienta bien expresando esas emociones. Entonces, buscamos factores ambientales, ya sea familia, amigos o lugares en particular, que le den comodidad al paciente para que pueda sacar a flote su problemática y no sentirse juzgado por ello, sino más bien que vea a la relación terapéutica que ha construido esta alianza como un factor de ayuda predominante antes de que opte por cuestiones que no son tan funcionales en su vida. Así es, Gerardo, no solamente es entender el problema en general, sino formular estrategias, poder planificar junto con el cliente las metas que pueda tener, junto con los valores que él mismo nos avisa, nos da, ¿no? Por otro lado, también es poder hasta realizar un seguimiento para ver si está cumpliendo, no está cumpliendo, si lo está realizando de una buena manera o no, porque muchas veces, a veces los clientes piensan que solamente con venir a una sesión y poder presentarnos el problema que pueda tener es como si ya estuviera solucionado, ¿no? Pero no es así, sino que nosotros abarcamos de lo mucho más profundo de cómo ha podido crecer él junto a su familia, a su entorno familiar, ya que desde ahí muchas conductas el paciente desde pequeño va observando y va meticulosamente, él va imitando, ¿no? de cómo puedan reaccionar algunas situaciones de molestia, frustración, etc. Y cómo esas estrategias le va a permitir a él ir bajando un poco menos su impulsividad que pueda tener. En el anterior punto hemos hablado más sobre el análisis de cadena y el análisis de análisis. Es por ello que ahora nos encontramos en una situación como futuros terapeutas que a veces está fallando en este análisis, ¿no? ¿Qué son esos enlaces perdidos en un análisis de cadena? ¿Y cómo lo abordarías en la práctica, Gerardo? Bien, vamos con otro tema interesante dentro de lo que es el DBT, de los enlaces perdidos. De una manera sencilla podríamos decir que los enlaces perdidos son aspectos de la vida del paciente, comportamientos, actitudes, emociones, sentimientos, del cual él no es consciente, no sabe dónde están, pero muchas veces salen a flote en su vida. Con esto, ¿qué quiero decir? Nuestros pacientes a menudo muestran una cara de la moneda cuando estamos frente a ellos, y la problemática son la otra cara de la moneda, que también son parte de él, pero a menos que estemos dispuestos como terapeutas a explorarlos, no salen a flote. Y esos precisamente son los enlaces perdidos. Los enlaces perdidos son como aquellas problemáticas del cual el paciente no es consciente. Son en sus momentos donde no sabe manejar precisamente las emociones intensas que tiene y no sabe, ni siquiera es consciente de que le está sucediendo en ese momento. Ya llámese, no sé, momentos de ira, momentos de frustración, donde simplemente prefiere evitar, pero todo esto suma a su personalidad. Esto quiere decir que tal vez es un aspecto de su vida que él mismo no conoce en ese momento. Y nosotros como terapeutas buscamos pues de alguna manera soldar aquellos enlaces para construir esa cadena de problemas que ya hemos mencionado anteriormente. A esto pues cuando tengamos esa cadena vamos a hacer al paciente mucho más consciente de lo que le está pasando en su vida. Ahora bien, para nosotros poder ver y poder hacer que el paciente suelde aquellos pedazos de metal para construir la cadena, tenemos que tener muchas habilidades como terapeutas,
primero está la escucha activa. ¿Por qué? Porque el paciente no te va a decir, a mí me está pasando este problema y este problema y este problema. No, tú tienes que ir relacionando y en base a las preguntas de validación que ya mencionamos también, ir viendo cuáles verdaderamente son las problemáticas que están afectando la vida de nuestro cliente. También se le suma pues una autoconciencia de nosotros mismos al tener un tacto certero con el cliente, ya que podemos tocar tal vez aspectos de su vida que no sienta que debe contarlos hacia la ligera, sino ir tal vez trabajándolos de sesión a sesión. Esto puede generar que el paciente, si se hace de golpe, que siente incomodidad y que muchas veces el fastidio no permita desarrollar la terapia de la manera en que nos gustaría desarrollarla, ¿no? Por ello, pues la relación terapéutica, el rapport, la alianza que generamos desde el inicio debe ser genuina, debe ser creativa y muy adaptativa para que podamos entrar en confianza con el cliente y nos pueda contar verdaderamente todos los problemas que tiene para poder ayudarlo y pues de esa manera que él también pueda ayudarnos a ser mejores terapeutas y él pues por focalizar su vida, encontrar sus valores y ver lo que es importante para él dentro de sus actividades diarias. Claro, como dice mi compañero Gerardo, es como si fuera un detective de comportamientos, ¿no? Que va a buscar pieza por pieza lo que va faltando y todo ello lleva un proceso, ¿no? No es que ya vamos a hacer así o así, así, no, sino que va a ir por sesiones en la cual vamos a llevar diferentes procesos, un diferente seguimiento y todo ello, ¿no? Y eso, después de conseguir todas las piezas, vamos a poder conectar y complementarlo, formando así una exposición y el control de estímulos, ¿no? ¿Cómo se podría integrar estos conceptos que hemos estado estudiando a fondo en las diferentes asignaturas, ¿no? como hemos llevado, y especialmente en el contexto del análisis en cadena? Bien, vamos a hablar entonces de exposición y el control de estímulos, ¿no? Es algo que hemos visto tantas veces, incluso en el curso de experimental, de psicología experimental, vamos a citar a lo que hacía Pavlov con su perro o tal vez Skinner con la rata, ¿no? Esto se centra básicamente, por lo que estoy leyendo, en una terapia conductista. ¿Ya qué va esto? Pues como su nombre lo dice, la exposición se trata de poner al paciente en determinados momentos, determinadas actividades en particular y ver cómo reacciona. Como en algún momento Pablo lo hacía con el perro, ¿no? Que cuando quería acercarse a la comida y tocaba la campana, entonces el perro retrocedía. Y se fue adaptando a esta conducta. Muchas veces el paciente tiene lo mismo, evita los problemas y pues suena esa campana de problemas en su vida y prefiere no afronta el problema. O lo mismo, lo que hacía Skinner, ¿no? Cuando la rata aprende a tocar el botón para que salga la comida, pues ahí puede ver que, o sea, está afrontando su problema y se acostumbra a buscar soluciones y a pedir la comida cada rato, ¿no? Y lo mismo buscamos en la vida de nuestro cliente, pues nuestros clientes lo que buscan es hacer funcional lo que ellos quieren, encontrar problemas, encontrar soluciones, perdón, solucionar los problemas y pues ahora definamos lo que es en sí la exposición. Pues la exposición es poner al paciente en un ambiente poco agradable para saber nosotros cuáles verdaderamente son aquellas problemáticas y cómo nuestro paciente reacciona, cómo estos estímulos terminan moldeando la conducta de nuestro paciente. Y a su vez esto nos muestra pues que tal vez las conductas que adoptan no son muy funcionales y pues tenemos que corregir o darle tal vez estrategias de afrontamiento o decirle, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si intentas esto o lo otro? Pero al final del día el paciente es el único que puede decidir sobre lo que está haciendo. Y ahora, el control de estímulos. Los estímulos son diversos. Hay muchos estímulos a diario. En realidad, el hecho de que estemos acá delante de una cámara es un claro ejemplo de eso. O no sé, que tengamos que asistir a clases son estímulos inconscientes que tenemos que ir cumpliendo en nuestra vida. Tal vez al paciente se le presenten problemas diarios y también son estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues a diario y en cada momento de nuestra vida nos estamos rigiendo a estímulos que moldean nuestra conducta. Es cierto que nosotros decidimos cómo actuar frente a esos estímulos, pero siempre el ambiente o el clima en el que te encuentras termina muchas veces por no hacer mostrar al cliente lo que verdaderamente quiere hacer, por miedo a sentirse juzgado, sino más bien cómo esperaría que sea lo correcto.
y tenemos que ir desligando esta idea de nuestro paciente, ya que en realidad lo que hace sus fortalezas y debilidades son lo que lo componen como una persona, como un ser que es funcional, y pues a ello nosotros vamos a tener que encontrarle un porqué de las cosas y mejorar y trabajar en conjunto pues para ser una persona mucho más funcional y sí, con un aspecto conductista, digamos así. Claro, ha sido una integración muy clara de la idea que ha dado, ¿no? Y llevándola a la práctica también con los ejemplos relevantes que ha dado, ¿no? Sobre el blog y los diferentes. Es por ello que vemos cómo la DBT ha sido de un mejor enfoque, ya que es más estructurado, con diferente planificación para el cliente, de cómo también una parte de psicoeducación para el cliente, ya que él se va a ver de cómo ha sido su entorno, cómo lo ha visto, si ha repercutido parte de él ahora actualmente, ¿no? Es por ello que vamos a pasar al siguiente punto, y espero que este marco le haya podido. Este primer podcast hemos conocido un poco más sobre el DBT, que viene a ser la terapia de educación conductual, en la cual hemos abarcado diferente información, ¿no? Sobre los impuestos, sobre las cadenas, y los procesos y los elementos que va abarcando la DBT dentro de las sesiones y cómo se va realizando con los pacientes. Asimismo, hemos sustentado filosóficamente sobre los supuestos de la DBT y hasta las herramientas terapéuticas más prácticas de hoy en día. Gerardo, si tuvieras que destacar una idea clave de nuestros compañeros y oyentes para que puedan llevarse un poquito más sobre la DBT, ¿cuál sería? Bien, a ver. Yo diría que en sentido de conclusión, la DBT es una terapia que maneja mucho lo que es el empoderamiento. O dicho de otra manera, pues yo creo que esta terapia le enseña al paciente a vivir su vida, más no a sobrevivir el día a día. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que hoy en día en realidad estamos acostumbrados, no solo como terapeutas ni como pacientes, sino en general, a que las personas lleguen a la consulta, incluso muchos terapeutas, todo con la carga de problemas que sufren el burnout, por ejemplo, o el síndrome del quemado, que así se llama, que el agobio sea mayor al disfrute que tienen las personas en su vida. Y muchas veces no están valorando lo que es importante para ellos, o no son conscientes simplemente de lo que es importante en sus vidas. Pues esta terapia te enseña a ello, a agarrar las fortalezas que tienes dentro de los valores de tu vida cotidiana. Por eso el término de empoderamiento, que puedas tú definir qué son las cosas o cuáles son las emociones y sentimientos que te hacen más fuerte y que te hacen ser diferentes al resto. Una vez que lo entiendes, probablemente empieces a valorar mucho más los aspectos de tu vida fundamentales y como ya les mencioné, ¿no? Ya no se trata de sobrevivir el día a día, sino que empieces a disfrutar en realidad de las cosas que te importan. Yo creo que si de algo le va a servir a este podcast, a los que lo vayan a escuchar, es eso precisamente, que puedan vivir su vida como ellos en realidad quisieran hacer. Claro, es sin duda una terapia más sólida, que tiene una base muy fundamental, ¿no? Como lo hemos venido mencionando en las informaciones que hemos presentado. Asimismo, la DBT nos enseña también a nosotros poder proporcionar al cliente una información rescatable para que pueda servirle a él y poderlo poner en práctica. Asimismo, gracias Gerardo por acompañarnos en el primer podcast, ya que ha sido muy relevante la información que has dado, algunas estrategias que hemos conocido, los componentes, ¿no? Asimismo, poder compartir también con ustedes y poder sugerirles que nos puedan seguir en el siguiente podcast. Ok, la invitación ha sido muy gratamente aceptada, de hecho te lo agradezco a ti, Elizabeth. Y como tú mencionas, vamos a seguir desglosando, como ya mencionamos, diseccionando todos los aspectos de la DBT y cómo pueden aplicarlo pues, como terapeutas dentro de sus pacientes o de las problemáticas que tengan, ¿no? Esperamos absolver sus dudas y de igual manera haberlos ayudado con la información que hemos proporcionado. Igual ya nos estaremos viendo, así que gracias por el podcast de hoy.
Síguenos en Descifrando.